¿Qué tema vamos a tener hoy? De hechos raros en la historia. Hechos raros en la historia. Mirá si los hay, ¿no? Y hoy vamos a empezar con uno de los hechos raros para mí de la historia, que tiene que ver con el juicio más controvertido de la historia. ¿Vos cómo te pensás que puede ser un juicio controvertido? No sé, que el inocente sea culpable, típico. Típico. Y va a la silla eléctrica. Va a la silla eléctrica, que el culpable salga libre. Ha pasado en este país más de una vez. Que el acusador termine siendo el acusado, puede pasar. También ha pasado más de una vez. Pero que un papa sea acusado por otro papa, hecho en un juicio, y a su vez a todo eso le sumás que va a ser el cadáver el que va a ser el que sufre el juicio, es un hecho rarísimo. Todo esto pasó al papa Formoso. Formoso era un papa que a principios de siglo empieza a ligarse ciertas enemistades con grupos políticos muy fuertes, familiares. La familia era Espoloto, la familia Espoloto tenía una cierta rencilla con este papa y empieza a promulgar a un nuevo papa. Este nuevo papa les empieza a hacer promesas, que es Esteban VI. Dice: yo si llego a ser papa, voy a vengarme de este. La famosa grieta que algunos quieren ver llevada a un extremo, ¿no? Que si tiene alguna semejanza con la realidad de ahora, es pura casualidad, ¿eh? Bueno, no va que se muere Formoso. A todos nos llega el final, se muere. Cuando una vez muerto, este grupo familiar, casta familiar que tenía mucho dinero, mucho poder, empieza a invertir su poder para que llegue Esteban VI al poder. Esteban VI va a ser elegido papa. Y Esteban VI, no se sabe, esta parte de la historia, si por cumplirle a aquella familia que lo había patrocinado o a pedido de la familia, se cobra esa venganza. Entonces manda a desenterrar el cuerpo del anterior papa, de Formoso, lo manda a desenterrar, lo viste como papa, con las ropas papales que usaba, y empieza a hacer un juicio. Antes cita un sinocuo del cadáver que se llama, un sinocuo es una reunión de curas de los más altos niveles, de los pelados, digamos, por hechos importantes. Cita esto y empieza a hacer el juicio. Lo más raro del juicio, que duró como un mes, es que claro, ¿cómo hablaba este cadáver que estaba sentado en el banquillo de los acusados? Ponían atrás a un monaguillo, que el monaguillo hacía de las voces contestando lo que el papa, en este papa vivo, Esteban, que era en ese momento el papa, lo acusaba. ¿De qué lo acusaba? De haber sido padre de 2 iglesias en Italia, de 2 poblaciones en Italia, que en aquella época estaba prohibido. Entonces, retomando eso, lo acusa de eso. Por supuesto, después de un mes lo sentencia. La sentencia es que el cadáver no va a descansar donde descansan todos los papas, sino que va a ser tirado al río. Después va a haber un hecho que va a ser recuperado por otra familia, ese cadáver va a ser enterrado. La gente en Italia se entera, los romanos se enteran de esto, de este hecho raro, digamos, y bochornoso a su vez. Entonces deciden hacer, por así decirlo, justicia por mano propia, ¿no? Entonces empieza, cada lugar donde iba Esteban VI, empieza la gente a repudiarlo, a tirarle cosas. Entonces la familia le quita el poder que le había establecido y al poco tiempo deja de ser papa. Él también va a ser enjuiciado por esto que pasó, y el padre que asume, el nuevo papa, vendría a ser el tercer papa, dice que recupera el cadáver y va a ser enterrado Formoso como correspondía como papa. Pero esto es uno de los hechos raros de la historia. Uno se pregunta, al escuchar todo esto, ¿cómo habrán hecho con el olor, no? Es decir, el olor del cadáver. Un mes. Putrefacción. Un mes, un tipo sentado, ¿sabes lo que debía hacer? Aparte, hablarle a un cadáver y querer que el cadáver te conteste, y como no te iba a contestar, poner una persona atrás para que contestar. Pero bueno, hay una norma que la Iglesia Católica tenía, ¿no? Es decir, acá en América, en la Inquisición, que era la policía de la Iglesia, en la época de la colonia española, juzgaba a los que sospechaba de herejía, y generalmente estos escapaban o se iban. Entonces hacían una estatua y los juzgaban en presencia de la estatua. Es decir, la estatua representaba al acusado, digamos, que no estaba presente. Y a veces cuando estaba muerto también se ponía la estatua, porque la idea era que la historia registrara, digamos, el juicio, claro, más que la defensa. Bueno, en este caso la Iglesia varias veces habló sobre este caso, y lo que dicen es que, bueno, un error humano, digamos, involuntario. Pobre, claro. Formentero, que lo sacaban y lo ponían de todos lados. Después tenemos otro